El Señor esté con ustedes. Lectura del Santo Evangelio según San Marcos. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo, al salir Jesús de la sinagoga, fue con Santiago y Juan a casa de Simón y Andrés. La suegra de Simón estaba en cama, con fiebre, y enseguida le avisaron a Jesús. Él se le acercó y tomándola de la mano la levantó. En ese momento se le quitó la fiebre y se puso a servirles. Al atardecer, cuando el sol se ponía, le llevaron a todos los enfermos y poseídos del demonio, y todo el pueblo se apiñó junto a la puerta. Curó a muchos enfermos de diversos males y expulsó a muchos demonios, pero no dejó que los demonios hablaran porque sabían quién era él. De madrugada, cuando todavía estaba muy oscuro, Jesús se levantó, salió y se fue a un lugar solitario, donde se puso a orar. Simón y sus compañeros lo fueron a buscar, y al encontrarlo le dijeron: «Todos te andan buscando». Él les dijo: «Vamos a los pueblos cercanos para predicar también allá el Evangelio, pues para eso he venido». Y recorrió toda Galilea predicando en las sinagogas y expulsando a los demonios. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Esta primera parte del tiempo ordinario que acabamos de iniciar es un tiempo en donde se nos revela, se nos manifiesta, como nos lo recuerda también la Sagrada Tradición y el Magisterio y la misma Palabra de Dios, el amor, la omnipotencia del Señor a través de hechos y de palabras. La revelación misma del amor de Dios, su grandeza, su poder, se hace tangible a nosotros por hechos que podemos ver, que podemos palpar, que podemos consignar en nuestra memoria, en nuestros sentidos, y por palabras que el Señor nos dirige. Esta primera parte del tiempo ordinario nos permite contemplar la manifestación misma del amor de Dios y su poder, interviniendo en la historia humana de una manera contundente, con autoridad, con poder y con firmeza. Ayer vimos al Señor cómo entró, el Señor Jesús, que es la manifestación misma del poder de Dios, cómo entró en la sinagoga, y allí había un hombre que tenía un espíritu inmundo, y comenzó a gritarle: ¿qué tenemos que ver contigo, Jesús de Nazaret? Y ni siquiera el Señor lo dejó hablar, sino que con una orden lo expulsó, le dijo: cállate y sal de él inmediatamente, y tuvo que salir. Es el amor mismo de Dios que tiene autoridad frente al demonio, frente al mal más perverso. Y hoy vemos al Señor que es llevado donde la suegra de Simón se encuentra enferma de fiebre, y la mira, se acerca a ella, la toma de la mano y le dice: ponte en pie. Y ella inmediatamente queda curada de su enfermedad. De hecho, quienes ven todas estas cosas y escuchan al Señor, le traen a todos los enfermos y a los endemoniados, y la gente queda curada, la gente queda liberada, la gente queda sanada. La carta a los Hebreos precisamente nos está hablando de esa autoridad con la cual Dios Padre ha revestido a Cristo
para liberarnos del miedo incluso a la muerte, porque por ese miedo a la muerte el diablo ha tenido esclavizado a muchos. Por el miedo a los acontecimientos, a los problemas, a las angustias y quizás al mismo pecado, el diablo logra someter y esclavizar a muchos corazones. De manera que este es un tiempo para fortalecer la esperanza. La esperanza en medio de tantas enfermedades en las que estamos envueltas. Y sobre todo la enfermedad más terrible, la más catastrófica que está viviendo hoy la humanidad y está viviendo la iglesia. Y por eso la humanidad se está dejando manipular por el diablo y aún dentro de la iglesia nosotros nos dejamos esclavizar por el diablo porque estamos contagiados de miedo. Un miedo que lógicamente no viene de Dios. Un miedo que no es fruto del Espíritu Santo. El miedo no lo siembra el Señor. No viene del Señor. No es su manera de obrar en el corazón humano. El miedo solamente viene del demonio. Y viene por nuestro pecado. Y viene por nuestra desconfianza. Y viene por nuestra desesperanza. Y viene porque nos cuesta mirar el poder infinito del amor de Dios, que es mucho más grande que cualquier problema, que cualquier dificultad, que cualquier enfermedad. Hoy, por ejemplo, en la iglesia, fruto de ese miedo, muchos son esclavos del pecado y se conformaron a vivir en el pecado y se conformaron a vivir en el relativismo y se acostumbraron a vivir así. Ya no quieren luchar contra el pecado, prefirieron más bien hacer un pacto con el pecado y con las tendencias desordenadas y decirle, ¿sabe qué? No me haga daño, que yo tampoco le haga daño. Haga lo que quiera conmigo y yo no me voy a meter con usted. Hoy en la iglesia, por esa enfermedad y contagio del miedo, hay un conformismo y nadie quiere luchar contra el pecado, sabiendo que el Señor ya nos dio la gracia y ya ha derrotado el pecado, ya ha vencido el pecado. Todos caemos en imperfecciones y en faltas, pero dejarnos absorber por la malicia de un pecado que tiene absorta a la iglesia en gran parte y la tiene enferma por no querer luchar contra la debilidad, por no querer aceptar que la fuerza del Señor es más grande que nuestra debilidad, por no tener la esperanza del Evangelio que nos dice que el Señor es luz y que la luz es más fuerte que la oscuridad en la que nosotros podamos estar viviendo. Nos hemos dejado contagiar y estamos contagiando a los demás de un miedo que no viene de Dios, que no es fruto del Espíritu Santo, por no creer en la palabra del Señor y por no creer en los grandes signos que el Señor realiza. Hoy la gente anda como escondiéndosele a todo, como huyendo cobardemente y atrincherándonos solos. Creemos que vamos a salir de esta desgracia en la cual estamos viviendo hoy. No es así. Y también se necesita la humildad del pobre para reconocer también, porque también está el otro lado, el otro extremo, de creer que de todo esto salimos con nuestras propias pericias, con nuestras propias capacidades, con nuestros propios argumentos intelectuales, teológicos o filosóficos, o con nuestra propia experiencia humana, cuando eso también es soberbia. Para salir de esto, se necesita la actitud de un corazón pobre, humilde, que sabe, como dice el salmista hoy, que el Señor es fiel a sus promesas, que yo no puedo, que yo no soy capaz, que yo no tengo ninguna pericia para conquistar nada en este mundo y que solamente el Señor tiene el poder, solamente tiene la autoridad. Qué bello contemplar en el Evangelio hoy y todos estos días, como nos lo va a presentar la Iglesia a través de la liturgia de la palabra, en el Evangelio, a Jesús actuando por encima de la enfermedad, a Jesús actuando por encima del poder del demonio, a Jesús actuando por encima
de la debilidad humana, a Jesús actuando por encima de tanto pesimismo del cual estamos enfermos hoy. Es que nos falta humildad para reconocer que solamente el Señor puede lograrlo. Nos falta la sencillez del corazón para darnos cuenta que Él es fiel a sus promesas y que Él ya tiene la victoria. Él adquirió la victoria para su iglesia. Y no por mérito de ninguno en esta tierra, gracias a Dios, sino por los méritos de Cristo. Hoy, lastimosamente, en la iglesia también hay gente que es como fiscal, como policía. Y muchos andan en una cacería de brujas, creyendo que son los que tienen el poder y la astucia para lograr descifrar todo lo que está pasando y para traer la solución a los grandes problemas de la iglesia. Qué soberbia y qué pesar, porque personas así terminan estrelladas, terminan muy mal. ¿Cuándo será? ¿Cuándo será que nosotros nos vamos a bajar de ese pedestal de creer que es con nuestra fuerza? ¿O cuándo nos vamos a bajar también de ese pedestal del derrotismo, del miedo? ¿Cuándo será que vamos a tener la suficiente humildad para saber que el Señor es el que tiene el control de absolutamente todo? El día en que nosotros reconozcamos que solamente a Cristo se le ha dado la autoridad y que Él ya lo demostró para vencer el mal, para vencer la oscuridad, para vencer el pecado, para vencer la tiniebla, ese día van a cambiar las cosas en nuestro interior. Ese día disfrutaremos de una paz abundante. Ese día disfrutaremos del gozo del Espíritu. Ese día disfrutaremos el amor de Dios que nos capacita no para encerrarnos, sino para abrirnos a amar a los demás, para abrirnos en una acogida a los demás. La derrota más grande que vive la iglesia hoy es precisamente por tenerle miedo al demonio. En muchos campos se ha encerrado, como si así se venciera el mal. Es que no se vence con nuestra capacidad, es que no se vence con nuestra fuerza, es que debemos comprender que no son nuestras pericias, que no son nuestras tácticas humanas, nuestra capacidad de gestión teológica. No es así. Es bajo la fuerza y la dirección del Espíritu Santo. Es bajo el impulso del Señor, que es el único que conoce el corazón humano y conoce cómo actuar dentro de la iglesia, en su amada iglesia y en la misma humanidad. La soberbia nos está consumiendo. La oscuridad del pecado más grave de la soberbia nos tiene envueltos hoy. Y no nos deja mirar humildemente al Señor. Y no nos deja mirar con humildad a nuestros hermanos. Para saber que hoy todos, muchos, se encuentran envueltos en la misma angustia y en la misma enfermedad. ¿Qué tal que Cristo, por miedo a la enfermedad, se hubiera quedado encerrado en Nazaret y no hubiera ido a ayudar a los que andaban posesos, enfermos, débiles, y lo peor, a los que estaban ciegos en el error del mal? ¿Qué tal que Cristo, cuando vino a la tierra, se hubiera quedado todo el tiempo allí encerrado y no hubiera ido a ayudar a todos los necesitados? Y dice San Marcos que le traían muchísimos enfermos, nos dice hoy el Evangelio, para que los curara de sus enfermedades, que le traían muchísimos endemoniados para que los liberara de esa opresión del mal. No se enciende una luz para colocarla debajo del celemín, ni para ponerla debajo de una montaña. Que brille vuestra luz ante los hombres. Es que si la sal se vuelve sosa, ¿con qué la salarían? Hoy es un tiempo para abrirnos a la esperanza y a una confianza absoluta en el amor del Señor, que tiene el control de todas las cosas, que es capaz de sanar y liberar. Y no nos dejemos contagiar del pesimismo. Y no nos dejemos contagiar de un miedo que está absorbiendo a la humanidad
y que está absorbiendo a la gente, que tiene absorta a la iglesia y que tiene absortos a muchos miembros de la iglesia, porque si no, no podemos llegar al cielo. Si no, no nos alcanza para llegar al reino de los cielos. Y el reino de los cielos es Cristo. Creámosle al Señor. Vengamos a escucharlo constantemente ante su presencia eucarística. Dejémonos contagiar de su amor. Dejémonos contagiar de su paz. Y dejemos de andar hoy en la iglesia mirándonos los unos a los otros, a ver quién más defectos tiene, para ir y caerle encima. Dejemos de hacer eso, que eso no viene de Dios. Más bien miremos cómo venimos delante del Señor y a sus pies y a la Eucaristía, a suplicar por tantos hermanos nuestros que están envueltos en la oscuridad. Miremos cómo traemos sus necesidades al tabernáculo, a la presencia eucarística de Jesús, al corazón inmaculado de la Santísima Virgen María. Porque hay tantos hermanos nuestros, tantos prójimos que están muertos en vida, porque el diablo los tiene envueltos. Y nosotros no podemos quedarnos así indiferentes. La indiferencia nos enferma, nos hace muchísimo daño. La insensibilidad frente a lo que viven tantos hermanos nuestros nos enferma, nos acaba, nos destruye, nos apoca. En la Trinidad solo hay un amor difusivo, capaz de salir, y por eso el Verbo salió y se hizo carne. Los momentos más fecundos de la Iglesia es cuando ella se ha abierto a este amor difusivo de Dios, capaz de ver la realidad del corazón humano, como lo hizo Cristo. Incluso se retiró a un lugar solitario a orar, y allí fueron a buscarlo sus apóstoles para decirle: todos te buscan. Oraba al Padre y salía a ayudar a las gentes. Suplicaba al Padre y se iba a ayudar porque sentía compasión de ellos, porque andaban vejados como ovejas que no tienen pastor. Si nos encerramos en nosotros mismos, nos autodestruimos y nos acabamos. Si nos dejamos tocar por la gracia del amor de Dios, entonces nuestra vida se realizará, porque el amor nos capacita para el amor. A nosotros nos tiene que mover la necesidad de tantas almas, la ceguera de tantas almas. Hoy hay sacerdotes que no se atreven a hablar de la verdad porque no tienen compasión de las almas, porque no les duelen las ovejas, porque no les afecta a ellos mismos que el diablo esté pervirtiendo al rebaño y que esté destruyendo a tantas almas, que esté destruyendo a tantos corazones. Hoy hay algunos que se atreven a hablar solamente lo que conviene, porque les interesa la lana y la leche de las ovejas, no porque les interesa su destino eterno, su salvación eterna, y aunque las ven perdidas, con tal de estarlas explotando, las entretienen ahí con cualquier discurso, de cualquier manera, para poder robársele la lana y tomársele la leche, pero no porque les interese su alma, no porque les interese su destino eterno. Hoy hay muchos dentro de la iglesia que solamente hacen uso de las almas para explotarlas, y cuando ya no tienen más que explotar en ellas, las tiran y las rechazan. ¿Eso no nos ha pasado a nosotros los sacerdotes? ¿Eso no nos ha pasado a nosotros los religiosos y las religiosas? ¿Cuántas veces subditamos la evangelización al interés material? ¿Cuántas veces regulamos la evangelización al interés afectivo? Y voy a decir algo muy fuerte, hoy dentro de la vida sacerdotal y religiosa, y hasta el interés sexual, porque hay quienes, pervertidos por la lujuria, se han dedicado a explotar las ovejas, a explotar el rebaño. ¿Cuándo vamos a abrir los ojos y nos vamos a dar cuenta que el pueblo de Dios, la grey de Dios, está siendo destrozada por el mal?
y que nuestro gran interés por las almas es su salvación eterna, y que tenemos que luchar por las almas, y por eso no se puede callar. Por eso no podemos cerrar nuestra boca y estar tranquilos, encerrados, cuando las almas, nuestros prójimos, nuestros hermanos, están siendo acribillados por el mal. Es esa insensibilidad la que tiene tan enferma la iglesia, la que nos tiene tan enfermos a los sacerdotes, la que nos tiene tan enfermos a los consagrados. Es que cuando uno no vive para servir, no sirve para vivir. Y para eso Dios nos ha dotado de gracias especiales que no son nuestras, son sus dones, para pensar en las almas y en la necesidad que tienen las almas. Pero no encerrándonos, no encasillándonos, no autoconservándonos y autocuidándonos. Bien lo advertía el Papa Francisco al inicio de su pontificado, que prefería una iglesia herida y manchada por salir a la calle que enferma por encerrarse en sí mismo. ¿Y no lo vimos en pandemia? También este egoísmo que hay en la iglesia habla a través de los gestos y actitudes. Mientras las almas se debatían en el miedo, las iglesias cerradas, y a muchos consagrados y sacerdotes y pastores no les importó el destino espiritual de las almas. No les interesó cuidarse del virus, sí. Les interesó cuidarse de la enfermedad, sí. Les interesó cuidarse de sanciones económicas, sí. Y entre más se protegían, más se enfermaban. Porque así fue. Es que la naturaleza misma, las leyes naturales, no las podemos detener. Si saliéramos de nosotros, si diéramos ese salto de nuestro egoísmo, de nuestra oscuridad, para ver más allá cómo están sufriendo los demás, cómo sufre la gente hoy, cómo sufren las almas, y a los que nos dieron capacidades y dones que no son nuestros para el bien de las almas, ¿qué vamos a hacer cuando el Señor nos pida cuentas de los talentos, de los 5, de los 10 o del 1 que nos dio, no para nosotros, sino para las almas? Hay aquellos esposos y esposas que solamente viven en función de ellos mismos y no de esos hijos que el Señor les encomendó. Es que cuando llegan los hijos al hogar, ustedes ya pasan a un segundo plano, y el plano más importante son sus hijos. Desbórdese por sus hijos. Pero es que tenemos que sacar tiempo para nosotros dos. Es que tú cuando piensas en mí y en ti, no, ya olvídese que tienen a Cristo ahí, necesitado de su atención, es en esos niños. Y tampoco es por fuera, porque hay esposos hoy dentro de la iglesia y matrimonios que se dedican a hacer mucha misión por fuera y tienen destruidos sus hogares y son ciegos y no se dan cuenta. Yo que los atiendo me doy cuenta. Van y evangelizan y predican y hacen por fuera, y a sus hijos se los está destrozando el demonio, se los está acabando el diablo, y ese es el talento del cual Dios te va a pedir cuentas, no de los de afuera, porque no fue los principales que te entregó. Basta ver religiosos y religiosas encerrados en sí mismos, con talentos que no son nuestros, son del Señor y no fueron para nosotros, fueron para las almas. Y si no, vayamos y revisemos el escrutinio de nuestra profesión temporal o perpetua, para que nos demos cuenta, ¿para qué nos dieron el talento de la consagración religiosa? Si fue para nosotros o fue para el pueblo santo de Dios. Sacerdotes, que nos hemos encerrado en nosotros mismos, creen que Dios nos va a capacitar con talentos para encerrarnos egoístamente y para explotar bienes exteriores para beneficiarnos a nosotros mismos. ¿Acaso nos llamaron a adornar un altar o a vestir ornamentos bonitos para que la gente nos vea hermosos y para que la gente nos alabe? No fue para eso que nos dieron un don tan excelso como el don del sacerdocio. Es para las almas. Y hay que pedirle al Señor, suplicarle,
que no permita que lleguen más pastores así a su grey, que no lleguen más pastores así a la jerarquía. Hay que suplicárselo al Señor, que purifique nuestros corazones, y de aquellos que hemos recibido el talento del sacerdocio, que lo purifique para que no nos dejemos pervertir egoístamente por el diablo. Menos mal, el Concilio Vaticano II, en la Lumen Gentium, dejó bien clara cuál es la misión del sacerdote, de la jerarquía, y para qué Dios le participó esa triple monera. No fue para ser sacerdotes de vitrina, no fue para ser ministros de pedestales. A eso no nos llamó el Señor. Alabados y reconocidos por todo el mundo. Y a ver si tenemos tendencia en las redes sociales o no. No nos llamaron para ser vitrinas cibernéticas. Nos llamaron para transparentar el celo y el amor de Dios, la compasión de Dios por su pueblo. Para eso nos llamaron. Y nos tiene que doler el rebaño del Señor. Pero por eso estamos tan enfermos. Y por eso el miedo nos está destrozando. Porque cuando uno se encierra en sí mismo como un caracol, se enferma. No tiene capacidad de ver más allá. Hay que pedirle al Señor que nos saque. Salir de nosotros mismos para mirar al Señor y para mirar en el corazón del Señor la necesidad de su pueblo, de tantas almas, es lo mejor que nos puede pasar. Aparecida precisamente invitaba a eso, a que miráramos la realidad de los pueblos de Latinoamérica desde el corazón de Cristo. Ojo, no desde el corazón de los hombres, porque ahí vienen errores gravísimos como el marxismo, la teología de la liberación. No, desde el corazón de Cristo. Y es verdad que Cristo vino a liberar al hombre, pero para saber ayudar correctamente al hombre, hay que ayudarlo y mirarlo desde el corazón de Cristo. Hay de aquellos, porque aquí vienen muchos errores, que se dedican a evangelizar y a hacer y a trabajar por las almas y no oran. Creen que están haciendo mucho y creen que están trabajando para el reino de los cielos en un activismo desbordante y dañino, sin oración. Cristo se retiraba a los lugares solitarios a orarle al Padre, pero esa tampoco era una excusa para quedarse encerrado y no ir a ayudar a los demás. El Evangelio es claro. Vamos a los pueblos cercanos para predicar también allá el Evangelio, pues para eso he venido. Y menos mal el Señor ya está actuando en su iglesia. Y esto se va a aumentar. Porque es que el Señor no se queda quieto mientras nosotros nos encerramos. Y va a llegar el momento en que si no caminamos a su ritmo, nos quita. O nos aparta porque Él quiere salvar a sus hijos. Y va a hacer lo que sea por salvar a sus hijos. Quiere salvarnos a nosotros, pero si no nos dejamos y no le entramos a su ritmo, corremos el peligro de quedarnos por fuera. Por eso aprovechemos este tiempo ordinario, que es muy hermoso y muy esperanzador, para contemplar a Cristo, para verlo a Él, para ver sus actitudes y escuchar sus palabras. Y miremos cómo el Señor se desborda por la necesidad de los hombres. Que la Virgen Santísima, quien después de haber recibido el fruto bendito salió presurosa a las montañas de Judá a llevar el fruto que llevaba en su vientre, y como la llamó Pablo VI, la estrella de la evangelización, interceda por nosotros. Que San José, al ver todo lo que se le había dado y encomendado, ha asumido la tarea de ser patrono de la Iglesia y de velar por nuestras necesidades, nos enseñe desde su corazón santísimo, generoso, abierto y desbordante de amor por nosotros, como el corazón de Dios que desborda de amor por nosotros, interceda por nosotros y nos ayude a despertar de este sueño en el que nos tiene entretenido el demonio y el pecado.
que todos los santos intercedan por nosotros y que el Señor alimente nuestra esperanza. Que este sea un tiempo para crecer en la esperanza. Tenemos al Señor, es lo más importante, y está en medio de nosotros. Y se nos sigue haciendo presente en la Eucaristía, y está presente en cada sagrario, y está presente en el corazón de la Virgen, y está presente en su palabra. Por eso no debemos tener miedo a nada ni a nadie. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús.